Hola, buenas tardes a todos. Damos inicio a la primera charla abierta y gratuita del ciclo 2025, Diseño Digital en Prótesis Dental, primeros pasos. Vamos a comenzar hablando entonces del laboratorio dental digitalizado. Para comenzar a trabajar en lo que es comenzar a hablar de lo que es el diseño digital, debemos comprender cómo es el flujo de trabajo analógico y cómo es el flujo de trabajo digital, y cuáles son todas las posibles etapas de trabajo intermedias. Comenzaremos charlando de lo que es el flujo de trabajo analógico. Hasta hace pocos años, la mayoría de nosotros trabajábamos de manera 100% analógica. ¿Esto qué quiere decir? De la clínica nos enviaban un modelo en yeso o una impresión en alginato o en silicona. Nosotros confeccionábamos el modelo a partir de esa impresión, realizábamos el trabajo, la restauración necesaria, quizás una etapa de prueba intermedia, y luego enviamos al consultorio para su colocación definitiva. Recibíamos modelos, impresiones de alginato, silicona, acompañados de un pedido escrito por el odontólogo, la toma de color y posiblemente, sobre todo en los últimos años, a través de WhatsApp o a través de email, fotografías que ilustraran un poquito mejor cómo nosotros queríamos que esa restauración fuera terminada, como el odontólogo lo solicitaba, como el paciente lo solicitaba. Tenemos como un primer modelo, que acabamos de comenzar a hablar, que es la clínica tradicional y el laboratorio tradicional. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, que tenemos, nos envían una impresión tradicional, hacemos el modelo de yeso, enceramos nuestra restauración, investimos y colamos, hacemos quizás una prueba de estructura, una segunda etapa de trabajo para cargar la cerámica y terminar, y luego lo colocamos, el odontólogo lo coloca en la clínica en boca. Para comenzarnos a digitalizar no hace falta que nos digitalicemos al 100% de golpe, digamos, no es necesario para digitalizarse mañana mismo tener escáner, impresora, computadora, fresadora, etcétera, sino que se puede hacer en distintas etapas, tanto nosotros como la clínica. En este primer modelo vamos a analizar cómo quedaría una primera etapa de un primer modelo de trabajo en el que la clínica sigue siendo tradicional, pero en cambio el laboratorio ya se digitalizó. Por ejemplo, la clínica en este caso nos enviaría una impresión de silicona o de alginato o quizás un modelito, y nosotros, como ya queremos trabajar digitalmente o ya nos hemos comenzado a digitalizar, necesitamos un archivo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Digitalizar ese modelo escaneándolo con nuestro escáner de mesa. Luego trabajaremos diseñando el casquillo y pasaremos a imprimir, colar, inyectar o quizás fresar y sintetizar nuestro casquillo. Podemos ir a una etapa de prueba de una estructura, suponiendo que hubiera una estructura, o si es un caso de un trabajo monolítico, quizás una prueba de la pieza monolítica antes de la terminación final, y luego una segunda etapa en donde se carga o donde se termina o quizás se maquilla la estructura y finalmente la colocación en la boca en la clínica, de manera también tradicional. En una segunda opción o modelo B tenemos que la clínica se digitaliza y nosotros aún no. Este suele ser el caso que más se da en la necesidad que tenemos nosotros de digitalizarnos. Quizás nuestros clientes venían trabajando de manera analógica, nosotros también, pero poco a poco se comienzan a digitalizar ellos, y entonces ellos adquieren, los odontólogos, un escáner intraoral, y en vez de enviarnos modelos o impresiones, nos envían una impresión digital, un archivo STL por mail. Y entonces nos surge la necesidad de adquirir también nosotros las herramientas para trabajar digitalmente, o, aún si no podemos hacerlo, materializar esa impresión digital en una impresión 3D, imprimiéndola, quizás lo podemos tercerizar en una primera etapa, para tener nuestro modelo físico y poder trabajar. Y ahí sí ya continuamos el trabajo nuestro de manera analógica hasta el momento de la entrega. Y luego finalmente tenemos el laboratorio y la clínica 100% digitalizadas, que sería nuestro modelo de flujo de trabajo 100% digital.
La clínica nos envía una impresión digital, nos la manda por mail o por alguna plataforma de envío de archivos digitales. En el laboratorio se modela de manera 3D, se diseña digitalmente. Luego pasamos a trabajar en los programas de diseño la restauración. Y podemos hacer una etapa de prueba virtual o digital antes de pasar a imprimir, colar, inyectar, fresar o sinterizar. Y luego sí, por supuesto, la parte de prueba de estructura en la clínica, determinación y de colocación, eso sí ya es de la manera habitual, siempre apoyándonos en herramientas digitales y protocolos digitales, pero esto ya no incluye el trabajo digital. Y en casi todas las opciones, desde hace ya unos años, sumamos el sistema de diseño digital de la sonrisa como una herramienta importantísima a la hora de dar inicio y finalización a nuestros trabajos, ya que es una herramienta de comunicación entre el odontólogo, el paciente y el laboratorio que nos permite prever cómo va a ser nuestra restauración a futuro y planificar desde un inicio con fotografías y videos del paciente para poder analizar el caso, generar la restauración y terminar el proceso de nuestro trabajo de restauración. Nosotros para esta charla nos vamos a enfocar en el modelo de trabajo 100% digital. Vamos a tratar de dividirlo en distintas etapas y analizar qué equipamiento y qué software vamos a necesitar en cada etapa para poder ir avanzando en la confección de nuestro trabajo, de nuestra restauración. Recordemos de nuevo, en el flujo de trabajo digital, tanto las impresiones, los modelos, el proyecto, el diseño y la confección de las restauraciones, todo se hace apoyándonos en lo digital. En la primera etapa, que es la etapa de digitalización, lo que hacemos es obtener nuestro modelo de trabajo. Puede obtenerse en el consultorio a partir de un escáner intraoral. El odontólogo va a tomar la impresión de la boca del paciente con esta herramienta, que es un escáner intraoral, o en todo caso podemos hacerlo nosotros a partir de una impresión o un modelo en el laboratorio con un escáner de mesa. Este es el primer paso, obtener nuestro modelo, nuestro archivo STL. En esta primera etapa vamos a necesitar nuestro equipamiento, que es el escáner, ya sea el odontólogo intraoral o en el laboratorio el de mesa, y el software que viene con nuestro escáner. Además está decir que para poder utilizar el software vamos a necesitar la computadora, que el software es el programa que nos va a permitir que toda la lectura que hace el escáner nosotros la podemos ver en la computadora, la podamos interpretar, la podamos editar, guardar, etc. Entonces, primera etapa, digitalización. Equipamiento, escáner. Intraoral el odontólogo, de mesa el laboratorio. Programa, el que viene acompañando a nuestro escáner, que es el que nos va a permitir guardar este primer archivo STL. Aquí vamos a ver un videito a modo de ejemplo de un escáner de mesa primero y de un escáner intraoral después. Prestemos atención cómo tiene una base móvil y una cámara que toma las imágenes, y vamos a poder ir obteniendo nuestro archivo en apenas unos segundos.
Bueno, una vez entonces que hemos obtenido nuestro modelo digital, nuestro archivo STL, lo hemos visto, lo hemos descargado en el software de nuestro escáner, vamos a tener que comenzar a pensar ya en lo que es nuestra computadora. Aquí dejo en pantalla y les vamos a pasar luego a todos los interesados. A modo de ejemplo, características de computadoras necesarias para que funcionen, por ejemplo, un Mesh Mixer o un Exocad. ¿Cuáles son las características que tiene que tener en cuenta, que son importantes? Para lo que es los programas de diseño, una computadora tipo gamer, de las que se venden en la actualidad, suelen andar bien. Quizás para lo que son los escáneres, usualmente necesitamos prestar más atención en las características de la compu. Entonces, cuando ustedes vayan a adquirir un escáner, siempre pregunten qué características necesita la compu para que pueda funcionar el escáner correctamente. Lo mismo que cuando van a utilizar algún programa, siempre traten de conseguir una compu que funcione, los trabajos funcionen correctamente, corran bien los programas. Aquí esto a modo de ejemplo, pero ustedes siempre cuando vayan a preguntar específicamente qué sistemas van a utilizar, fíjense si se corresponde con la generalidad que uno puede por ahí encontrar en estos casos o si necesitamos algo un poquito más específico. Bueno, una vez entonces que obtuvimos el archivo, tenemos que pasar a una segunda etapa. La primera etapa era obtener nuestro modelo, como acabamos de ver, con los escáneres y los programas del escáner. Nuestra segunda etapa es entonces ya pasar a diseñar. Manipular el modelo, prepararlo para imprimir, trabajar la restauración que vamos a hacer sobre ese modelo, etc. En esta segunda etapa, el equipamiento que necesitamos es claramente la computadora, como acabamos de hablar recién. Yo recomiendo computadoras de escritorio, no tanto notebooks, porque las computadoras de escritorio son más fáciles de modificar y seguir incrementando su capacidad, sus placas de video con el tiempo, y entonces la vida útil que tiene es mayor. La notebook por ahí está muy buena si ustedes por ahí toman cursos o trabajan en distintos lugares, pero si ustedes ya están instalándose en su laboratorio, por ahí tienen más vida útil una computadora de escritorio con muy buena capacidad. Entonces, equipamiento, la compu. Programas, y acá entran los programas de diseño. Hay un montón. Los que nombramos aquí en pantalla son los que por ahí más se escuchan de renombre, pero hay un montón. Los hay de uso específico para la odontología y la prótesis dental, como es el caso del Exocad. Y también los hay de uso no específico. Por ejemplo, el Blender o el Mesh Mixer. Ventajas y desventajas de cada uno. Por ejemplo, los de uso específico para la odontología tienen la ventaja de que son mucho más fáciles de aprender a usar, mucho más amigables con el protesista o con el odontólogo que los utiliza, con el diseñador. Tenemos funciones específicas para todas las actividades que nosotros necesitamos realizar. El vocabulario que se maneja en el programa es un vocabulario que nosotros estamos bastante acostumbrados porque es el vocabulario que se usa en el mundo de la odontología y de la prótesis dental. Corona, estructura, pilar, implante, etc. Entonces nos es mucho más sencillo poder encontrar la relación de nuestro trabajo con estos tipos de programas. Son mucho más fáciles de usar. La desventaja que tienen es que tiene un costo comprar el programa, adquirirlo y sostener la suscripción en su uso para poder utilizar y aprovechar todas estas maravillosas funciones que tienen. Luego tenemos lo de uso no específico, como el Autodesk Mesh Mixer o el Blender o muchos otros también, que tienen la ventaja, en este caso, de ser gratuitos, que nosotros con la compu lo descargamos de internet y los podemos empezar a usar ahora mismo si queremos. También hay muchos tutoriales en internet que nos facilitan el aprendizaje de estos programas. Y la desventaja que tienen es que, como no son de uso exclusivo para odontología y para prótesis dental, por ahí no tenemos un botón o una función específica para confeccionar una corona, sino que tenemos que aprender nosotros cuál es el protocolo de diseño que debemos seguir para confeccionar esa corona.
cuál es el paso a paso que nosotros con las herramientas que nos brinda el programa debemos realizar para poder confeccionar nuestras estructuras y nuestras restauraciones. ¿Qué recomiendo yo para comenzar? Bueno, siempre depende de las posibilidades de cada uno. Claramente, si uno de repente puede adquirir escáner, software del escáner, la compu, los programas de diseño, la impresora con todo su sistema de lavado y preprocesado, el CAD-CAM con todos los hornos y demás, pues sería una situación ideal poder arrancar desde allí. Pero bueno, cada uno conoce en qué situaciones se encuentra y por ahí con una compu y un programa de uso no específico, por ejemplo el Mesh Mixer, que lo descargamos y comenzamos a trabajar, o quizás un Blender, podemos hacer nuestra primera aproximación al diseño digital y comenzar a llevarnos con este mundo de qué pasa cuando yo recibo la impresión, cómo manipulo el mouse para manipular el modelo, que no es lo mismo tener el modelo en la mano y la espátula en la otra, que el archivo en la compu y el mouse para movilizarme, para entender cómo funciona el mundo de las 3 dimensiones en la compu, etc. Entonces yo recomiendo que si es nuestra primera aproximación con el mundo digital y queremos ver cómo nos vinculamos, podemos con una compu y un programa de diseño de uso no específico, podemos comenzar. Y de ahí ya vamos viendo y a medida que podemos ir subiendo en estos escalones de ir digitalizándonos, lo vamos haciendo. Quizás luego compramos un programa de uso específico, una impresora, poco a poco mejoramos la compu, luego nos vamos por otros sistemas, etc. Bueno, tenemos la compu, tenemos el programa de diseño. Ahora habíamos obtenido nuestro archivo de nuestro modelo en un archivo STL. Aquí vemos que un archivo STL dice ahí es un formato de archivo informático de diseño asistido por computadora que define una geometría de objetos de 3 dimensiones. No tiene en cuenta ni color, ni textura, ni propiedades físicas del material como otros programas, pero aquí sí vemos que tenemos una morfología que está llevada adelante a través de una malla de triángulos. Cada uno de esos triángulos puede ser modificado, editado, movido, transformado para permitirnos editar y trabajar con la malla de nuestro modelito. En esta charla vamos a hablar particularmente de los archivos STL y su manipulación en el programa Mesh Mixer. Este programa o cualquier programa de diseño de uso no específico nos va a permitir recortar modelos, colocar zócalos, tallar modelos, diseñar estructuras, restauraciones fijas, coronas, carillas, puentes, estructuras para restauraciones, cromos, prótesis híbridas, guías quirúrgicas, placas de relajación, alineadores invisibles, etc. Voy a hacer una pequeña pausa en esta presentación y vamos a ir a trabajar un ratito nomás al programa de Mesh Mixer para que ustedes vean cómo funciona y cómo, más allá de esta foto, cómo manipulamos un poquito lo que es el modelo en el programa de diseño. Bueno, aquí estamos entonces nuevamente en el programa de diseño Mesh Mixer. Vamos a hacer un pantallazo general que tenemos en el programa. Tenemos un área de trabajo, tenemos un área lateral, una área lateral de ventana con herramientas, un área superior también con nuevas ventanitas de herramienta, un cubito de ubicación, una malla que nos va a hacer las veces de piso, por ejemplo, una pequeña ventanita donde tenemos a la vista todos los elementos que tenemos en el espacio. En esta charla no es que vamos a aprender a usar el programa, simplemente para que veamos qué podemos hacer con él. Entonces vamos poco a poco a ver qué podemos ubicar nuestro modelito en el espacio. A través de distintas herramientas podemos rotar y modificar su posición. Ahí estamos, de a poquito nos vamos acomodando.
La idea es que uno de a poco vaya comprendiendo cómo es esta relación con el espacio, cómo si yo muevo el mouse hacia un lado, mi modelito se acomoda hacia ese lado, qué debo hacer si quiero acomodarlo mejor, etcétera. Vemos que tenemos herramientas que nos permite reparar pequeños errores que puede haber en el modelito, como para repararlo y poder seguir trabajando. ¿Qué vamos a poder hacer con este modelo? Vamos a poder, por ejemplo, recortarlo y transformarlo en un modelito que esté apto para ser impreso. Acá, como vemos, no tiene espesor, así que no lo podríamos imprimir. Así que con este programa podemos darle espesor para transformarlo en un modelito apto de impresión. Podemos también descargar o podemos adquirir bibliotecas dentales que nos van a permitir trabajar con en nuestro laboratorio sin tener que diseñar elementos desde cero, sino quizás arrancando como si tuviéramos dientes de stock que nos van a permitir a partir de la edición de estas mallas y de estos elementos trabajar más rápidamente, como si tuviéramos dientes de stock propiamente dicho. Vamos a poder acomodar, corregir, editar con paciencia, aprendiendo a utilizar las distintas herramientas. Por ejemplo, puedo corregir un elemento dentario así y voy repasando el tamaño, la ubicación, etcétera, que necesito. Por ejemplo, yo ahí lo ubico como si lo estuviera enfilando, como si tuviera un diente de stock y lo estuviera enfilando, lo voy ubicando en su posición. Y puedo tan rápidamente como esto preparar un elemento que puede terminar siendo un provisorio. Aceptamos ahí. También tengo herramientas de esculpido que nos van a permitir, por ejemplo, modificar estos elementos, ya sea el modelo, ya sea la coronita con la que estamos trabajando aquí. Esto simplemente a modo de que vean las herramientas que podemos llegar a tener. Vamos a dar un poquito menos de fuerza. Las podemos editar en cuanto a lo que es forma y tamaño. Tenemos aquí herramientas. Estos son como si fueran nuestros Peter Thomas, nuestras espátulas, nuestros bisturís, nuestros flameadores. Cada uno de estos botones tiene una función. Podemos editarle la forma, la fuerza, el tamaño a cada una de estas herramientas, como para tener en nuestro poder todo lo que son las espátulas digitales que nos van a permitir editar, modificar y confeccionar nuestras restauraciones. ¿Qué otra cosa les puedo comentar de este programa? Es muy sencillo de usar una vez que le hemos agarrado la mano. Nos permite hacer muchas cosas que, bueno, casi todos los programas, si bien los programas de diseño son bastante diferentes unos de otros visualmente, suelen tener la base sobre la que trabajan suelen ser muy similares. Entonces, quizás los botones tienen otro nombre, la ubicación de las herramientas es otra, los pasos, la cantidad de pasos que debo hacer de un programa a otro para confeccionar un elemento son más o son menos. Pero todos tienen la misma base de funcionamiento, que es que yo voy modificando mallas de un archivo STL para lograr el formato de lo que yo necesito confeccionar. Entonces, teniendo eso en cuenta, uno puede partir de comprender un tipo de programa y luego transmitir todo este conocimiento que yo adquiero con un programa a un segundo programa. Por ejemplo, que yo digo, bueno, primero aprendí con Mesh Mixer y luego me pude comprar el Exocad y bueno, hago una capacitación en Exocad más adelante, pero yo ya comprendo cómo es el modo de funcionamiento de un programa. Miren qué rápido hicimos un provisorio. Quizás sí le falta un poquito de trabajo,
quizás trabajar sobre el contacto, sobre un poquito la anatomía y el cierre, pero en un ratito y con la ayuda de un programa gratuito confeccionamos un provisorio que ya estaría listo para imprimir. Y si trabajamos un poquito en el modelo, también podemos imprimir nuestro modelito para enviar a nuestro odontólogo. Hasta aquí el pantallazo que vamos a hacer de Mesh Mixer para que ustedes vean cómo funciona y continuamos con la charla. Una vez que hemos confeccionado nuestro diseño, ya sea nuestro modelo, nuestra restauración o lo que fuere, tenemos que pasar a la siguiente etapa. Recapitulemos, teníamos digitalización con los escáneres y los softwares del escáner, diseño con la compu y los programas de diseño. Y ahora tenemos que pasar a la parte de la manufactura, de la confección física, digamos, de nuestro trabajo, modelo o estructura. Aquí tenemos varios caminos. Uno, por ejemplo, podría ser que tuviéramos una fresadora y entonces tendríamos que tener nuestro equipamiento, sería la fresadora con todo su conjunto de equipamientos que la rodea, los hornos, etcétera, y el software que la acompaña. Y por otro lado tendríamos la posibilidad de las impresoras, ya sea impresora de metal o por ejemplo en este caso impresora de resina con los software que la acompañan. Entonces en esta etapa tenemos los equipamientos para la confección, para darle tridimensionalidad al diseño que hemos confeccionado y los software de estos equipamientos. Nosotros para esta charla vamos a enfocarnos particularmente en lo que es la impresión 3D, entonces vamos a enfocarnos en las impresoras 3D y en un programa que se llama tipo Slicer, que va a permitir que este archivo que nosotros teníamos listo para imprimir, listo para mandar a imprimir, se transforme en un archivo, en una capa de archivos que le indique a nuestra impresora cómo, cuándo y dónde debe imprimir. Vamos a salir nuevamente. Acá me falta en este archivo, en este programa de Slicer, lo que vamos a hacer es indicarle a nuestra impresora cómo tiene que confeccionar esta pieza que nosotros diseñamos. Entonces, le vamos a indicar en qué impresora, con qué resina, siguiendo qué capa de altura, qué tiempo de exposición, a qué velocidad va a moverse la plataforma, en qué orientación lo vamos a colocar, etcétera. Vamos a salir de la presentación brevemente para ir al programa que vamos a utilizar en este caso. En este caso vamos a trabajar con un programa que se llama Chitubox. Hay un montón de slicers también. Si ustedes adquieren una impresora, seguramente les van a mandar un slicer, les van a entregar un slicer, o les van a ofrecer, o les van a recomendar un slicer. Hay muchos tipos. Chitubox también tiene una versión dental, pero por lo pronto vamos a ver esta función para que ustedes vean que tenemos aquí esta plataforma. Emula la plataforma de mi impresora. Yo aquí puedo mover, puedo rotar. Puedo ver desde distintas vistas lo que yo voy a imprimir. La idea era mostrarles un modelito, pero bueno, accedimos al armazoncito de cromo solamente para que vean las herramientas, no para que ustedes copien este formato de impresión, solamente para que ustedes vean las herramientas. Una vez que hemos ubicado el elemento que queremos imprimir en el espacio, vamos a ir a colocarle los soportes, que serían nuestra suerte de bebederos, ya que es el paso a paso de cómo nuestra resina va a ir generando capas para lograr este diseño de nuestro, en este caso, cromo. Van a ver que acá podemos ver la forma, la forma, la altura, la ubicación, la angulación de cada uno de los soportes. Aquí ha puesto por defecto. Son medios grandes y toscos para este caso, pero bueno, para que veamos simplemente a qué nos referimos está suficiente. Nuestra impresora va a ir imprimiendo capa a capa, capa a capa. Bueno, en este caso vamos a ponerla, nuestra impresora va a trabajar
de abajo hacia arriba, así que va a ir generando capa tras capa tras capa a medida que va funcionando la impresora, hasta que vamos a ver suspendido de la base de nuestra impresora lo que nosotros le hayamos mandado a imprimir. En este caso, bueno, es una estructura de armazón de cromo, pero bueno, puede ser una prótesis, puede ser un modelito, etc. Una vez que tenemos nuestros soportes colocados, vamos al seteo o configuración, básicamente lo mismo. Vamos a tener acá guardada cuál es nuestra impresora, la que vamos a utilizar. Vamos a ver cuál es nuestra resina también, vamos a seleccionar. Aquí tenemos un montón de resinas cargadas. Quizás si no usamos ninguna de estas podemos luego cargar una resina nueva, la que nosotros hayamos comprado. Configuramos nuestra impresora. Configuramos también los datos de nuestra resina y las características de impresión de nuestra resina. Cada una de estas ítems tiene su razón de ser, lo vamos a ver en otra oportunidad. Lo que me queda a mí de explicarles en esta charla es que es muy importante a la hora de imprimir que esto esté bien configurado. Habitualmente, tanto las impresoras nuevas como las resinas nuevas, si son resinas de calidad, podemos solicitarle a nuestro vendedor que nos envíe la configuración o el seteo de nuestra resina, y habitualmente en una impresora nueva, con una resina nueva, si respetamos este seteo que viene de fábrica, habitualmente imprimimos, la impresión sale. Luego tenemos que, a partir de la experiencia y las pruebas y error, ajustar estas pequeñas características de la impresión a nuestra resina y a nuestra impresora para lograr que lo que nosotros diseñamos en el programa de diseño, que es un diseño con medidas, morfología, estructura perfecta, se adecue a lo que logramos después a posterior con nuestra impresora. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de configurar cómo vamos a imprimir. Y finalmente vamos a darle al slice, que lo que hace es cortar, según las características que nosotros le dimos que vamos a imprimir, cortar nuestra impresión en sucesivas capas. En este caso ven que hice 622 capas, que son la cantidad de capas de impresión que se van a generar. Y el programita también nos indica en qué máquina lo vamos a imprimir, con qué tipo de resina, qué volumen de resina vamos a utilizar. Según el precio y peso que le hayamos cargado, nos va a indicar cuánto va a pesar y costar en material esta impresión y cuánto tiempo aproximado de impresión va a tomar la impresora. Este slicer, como muchos otros, lo que logra es ser un intermediario entre lo que yo diseñé y lo que la impresora va a lograr. Entonces lo tenemos que configurar correctamente según lo que vamos a imprimir, la resina que vamos a utilizar. Volvemos entonces ahora a la presentación. Bueno. Estamos diciendo entonces que el modelito que vamos a confeccionar y tenemos recién en el slicer lo vamos a imprimir. Entonces, ¿qué es imprimir? Imprimir es un proceso productivo que lo que hace es sumar, adhiere material sobre material en sucesivas capas para generar un modelo en 3 dimensiones. Por ejemplo, lo que hace el sistema CAD/CAM es generar a partir de una pieza a bloque y quitar material desgastando, reduce esa pieza a bloque original de la que partimos para confeccionar la pieza que nosotros hemos diseñado. Esta, al contrario, lo que hace es aditivo, va agregando material, agrega material en capa a capa, como si fuera que estuviéramos trabajando por un encerado por goteo con un Peter Thomas, capa a capa, va generando a través de sucesivas capas nuestro modelito. Tenemos 2 tipos de impresoras principalmente, las de tecnología de filamento, que tiene una plataforma móvil y carga materiales de un filamento a través de la temperatura, y este es casi una explicación de lo que es por goteo, cera por goteo, haciendo una capa. Seguramente han visto en internet, capa tras capa tras capa, va imprimiendo desde la base hacia arriba.
las impresoras de resina, que estas tienen una batea sobre la que se coloca la resina y esta plataforma baja y luego capa a capa va imprimiendo de manera invertida. Vamos a obtener nuestro modelo suspendido desde esta plataforma. Ahí hemos visto los dos tipos de impresora. ¿Cuál usamos en nuestro laboratorio? Depende para qué lo necesitemos. Las primeras impresoras de filamento no tenían una buena calidad o una buena impresión en cuanto a morfología y dimensiones, y quizás tenía una superficie que nosotros en el laboratorio no podíamos utilizar. Pero a medida que va avanzando y se van perfeccionando las impresoras, podemos llegar a utilizar impresoras de filamento en el laboratorio, por ejemplo, para modelos de estudio, modelos de presentación de trabajos o quizás modelitos base para luego hacer las placas termoformadas, por ejemplo, para la ortodoncia invisible. Luego tenemos las de resina, que esas tienen mucho mejor calidad de terminación y mucho más variedad de materiales sobre los que podemos trabajar. Entonces tenemos resinas biocompatibles, resinas flexibles, resinas casteables, y entonces las utilizamos más para cualquier tipo de estructura que queramos realizar o modelos con mayor precisión. Bueno, como vemos acá, podemos imprimir modelos, podemos imprimir coronas. En este caso, esta coronita está impresa con una resina casteable, que eso quiere decir que luego la puedo colar en metal o para luego inyectarla, por ejemplo, para hacer un casquetito o quizás una carillita, etcétera. Puede ser casquillos, monolíticas, estructuras de puente para fija, etcétera. También podemos diseñar e imprimir pernos. Acá tenemos la ventaja de que podemos escanear directamente la impresión sin tener que hacer un vaciado. Estructuras de cromo en resina casteable para luego colarla, o directamente podemos imprimirlo en impresoras metálicas en la actualidad. Impresoras de metal, quiero decir. Provisorios con resinas biocompatibles, que en la actualidad también vienen con toda los colores A1, A2, A3, etcétera. Podemos luego maquillarlas también con maquillajes especiales fotocurables para darle terminación. Y hacer provisorios de resina biocompatible que pueden ir directo a boca. Prótesis removible con carga de resinas. Podemos hacer placas de relajación también. Básicamente cualquier cosa que podamos diseñar luego la podemos imprimir. Y luego también tenemos que tener muy en cuenta el uso de las resinas que vamos a utilizar. Hay un montón de resinas, hay un montón de marcas.
tipos de resina para modelos, clear, transparentes, placas de relajación biocompatibles, para provisorios biocompatibles, para resinas casteables. Todos los días están saliendo resinas nuevas, flexibles, etcétera. Y también cada vez cada resina mejora sus características y sus funcionalidades. Tenemos resinas que son un poco más reforzadas, que pueden llegar a tener más tiempo en boca. O sea, para mí el avance en las resinas y en las impresoras es lo que nos va a dar hacia adelante también más avance en todas las posibilidades que podemos hacer desde lo digital en el laboratorio. Bueno, y finalmente cerramos nuestros procesos con lo que es la etapa final de terminación, que puede ser en el caso que estemos hablando de fresado, lo que es una carga final de una porcelana, un glaseado, un pulido, y en el caso de lo que es impresión 3D, el lavado o fotocurado. ¿Por qué? Cuando sale de la impresora tiene muchísima resina residual, lo que sea que hayamos impreso, la estructura, la restauración, el modelito, tiene adherida muchísima resina residual que debemos lavar. Casi todos los sistemas actuales tienen un sistemita de lavado que incluye una batea con alcohol isopropílico que hace que se desprenda todo esa resina que quedó adherida en superficie, y luego un set de luces que hace el curado lumínico final. Estoy teniendo problemas con los links de los videitos, sepan disculpar. Y bueno, muchas gracias. Ahí hemos completado entonces todo lo que es el proceso de digitalización, sobre todo enfocado en el diseño, en impresión 3D en un laboratorio de prótesis dental. Espero que les haya sido de utilidad, que haya sido interesante. Si tienen alguna duda o consulta pueden dejarlo en los comentarios, y si están interesados en seguir capacitándose o en participar en alguno de los cursos que vamos a hacer sobre esta temática en la Fundación MUPRODEN, Red Latinoamericana de Mujeres Protesistas Dentales de Laboratorio, se pueden comunicar con nosotros. Todas nuestras redes y modos de contacto están abajo en la descripción del video, y si no, se contactan con nosotros por redes. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto.